Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En las alturas majestuosas de los Andes peruanos, donde las nubes acarician las cumbres nevadas y los antiguos andenes incas dibujan líneas perfectas en las laderas de las montañas, se encuentra el pequeño pueblo de Willcapampa. Aquí, donde el viento susurra historias ancestrales entre las hojas de los queñuales, vive Cusi, una niña de 9 años con ojos brillantes como estrellas andinas y una trenza negra que baila al ritmo de sus pasos. La vida en Willcapampa seguía el ritmo ancestral de las estaciones, marcado por las festividades tradicionales y los ciclos de siembra y cosecha. Cada mañana, el pueblo despertaba con el canto del gallo y el aroma del pan recién horneado en los hornos de barro. Las mujeres tejían mantas de colores brillantes en telares tradicionales, mientras los hombres trabajaban en los andenes, cultivando papas, quinoa y maíz, tal como lo habían hecho sus antepasados durante generaciones. Una mañana, mientras el sol comenzaba a dorar las puntas de las montañas y el rocío aún brillaba sobre las hojas de las papas, Cusi sintió algo diferente en el aire. No era el frío habitual que mordisqueaba sus mejillas, ni el aroma a leña que salía de las cocinas del pueblo. Era un sonido, o quizás una sensación que parecía brotar de la tierra misma. Mamá, llamó Cusi, deteniendo sus pasos en el sendero hacia los campos de cultivo. ¿Escuchas eso? Su madre, ocupada recogiendo hierbas medicinales, levantó la vista. ¿Qué cosa, guagua? Es como si alguien estuviera llorando, pero el sonido viene de abajo, de la tierra misma. Su madre sonrió con ternura, pensando que era solo otro juego de su imaginativa hija. Seguramente es el viento entre las rocas, mi pequeña. Ven, ayúdame con estas muñas. Pero Cusi sabía que no era el viento. El sonido, suave pero persistente, era como gotas de lluvia cayendo sobre piedras antiguas, como suspiros profundos nacidos del corazón de las montañas. Y con cada paso que daba, el llanto se hacía más claro. Mientras ayudaba a su madre a recolectar las hierbas, Cusi recordaba las historias que su abuela le contaba sobre la Pachamama. Le había enseñado que cada planta, cada piedra, cada gota de agua tenía un espíritu y que todos estaban conectados en una red sagrada de vida. La Pachamama nos cuida, solía decir su abuela, pero nosotros también debemos cuidar de ella. Fue entonces cuando lo vio. Un majestuoso cóndor andino descendiendo en círculos cada vez más cercanos, hasta posarse sobre una roca cercana. Sus plumas negras brillaban con destellos azulados bajo el sol matinal, y sus ojos, profundos y sabios, se clavaron directamente en los de Cusi. «Al fin te encuentro, pequeña elegida», habló el cóndor con una voz grave y melodiosa que sonaba como el eco entre los valles. Cusi se quedó paralizada con los ojos muy abiertos. ¿Tú hablas? «Soy Guaira, mensajero de la Pachamama», respondió el cóndor inclinando levemente su cabeza. «Y tú, Cusi, has sido bendecida con un don especial. Puedes escuchar el llanto de la Madre Tierra». Las piernas de Cusi temblaron. Su abuela le había contado historias sobre la Pachamama, la sagrada Madre Tierra, pero jamás imaginó que podría escuchar su voz, y menos aún hablar con uno de sus mensajeros. «¿Por qué llora?», preguntó Cusi, sintiendo que su propio corazón se encogía con cada sollozo que emanaba de la tierra. «Los hombres de las grandes máquinas se acercan», explicó Guaira.
extendiendo sus enormes alas en un gesto que abarcó todo el valle. Quieren abrir las entrañas de nuestras montañas sagradas para extraer sus tesoros. La Pachamama siente el dolor que se aproxima. El cóndor continuó explicando cómo las máquinas destruirían no solo la tierra, sino también los lugares sagrados donde los espíritus de las montañas habitaban. Los apus, los espíritus de las montañas, han protegido este valle durante miles de años, dijo Guaira, pero ahora necesitan la ayuda de alguien que pueda escuchar y entender. En ese momento Mayu, la mejor amiga de Kusi, apareció corriendo por el sendero. «Kusi, ¿con quién hablas? ¡Ay, qué hermoso cóndor!». Pero cuando Kusi se volvió hacia su amiga para explicarle, Guaira ya se había elevado nuevamente hacia el cielo, convertido en una silueta negra contra el sol naciente. «Mayu, no vas a creer lo que acaba de pasar», exclamó Kusi, pero su amiga ya estaba distraída con otras noticias. «Han llegado personas importantes al pueblo», dijo Mayu, prácticamente saltando de emoción. «Dicen que van a construir una gran mina, traerán trabajo y dinero. Mi papá dice que podremos tener una televisión nueva». El corazón de Kusi se hundió. Las palabras de Guaira cobraban sentido ahora, y el llanto de la Pachamama parecía intensificarse bajo sus pies. En el centro del pueblo podía ver a un grupo de hombres con cascos amarillos y papeles en las manos, señalando hacia las montañas mientras hablaban con los miembros del consejo del pueblo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Kusi buscó a Lamauta, el sabio anciano del pueblo. Lo encontró sentado frente a su pequeña casa de adobe, tejiendo una manta con diseños ancestrales que contaban historias de los tiempos antiguos. «Taita Amauta», dijo Kusi respetuosamente, «necesito su consejo». El anciano levantó la vista de su tejido, sus ojos arrugados brillando con sabiduría centenaria. «Ah, pequeña Kusi, me preguntaba cuándo vendrías. ¿Usted ya sabía que vendría?» «Los apus me lo susurraron esta mañana», respondió el Amauta, señalando las montañas sagradas que rodeaban el pueblo. «Y Guaira me visitó también». El Amauta dejó su tejido a un lado, mostrando un diseño intrincado que representaba el lago sagrado en las alturas. «Cada patrón cuenta una historia», explicó, pasando sus dedos arrugados sobre los hilos. «Y ahora tú eres parte de una nueva historia que está por escribirse». Kusi se sentó junto al anciano, sintiendo un profundo alivio al saber que no estaba sola en esta extraña experiencia. «¿Qué debo hacer, Taita? La Pachamama está llorando, pero todos en el pueblo parecen felices con la idea de la mina». El Amauta dejó su tejido a un lado y tomó las pequeñas manos de Kusi entre las suyas, ásperas y arrugadas por el tiempo. «Hay un lago sagrado en lo alto de las montañas, más allá de los últimos andenes. Allí se reúnen las lágrimas de la Pachamama. Cada lágrima contiene una visión, una verdad que debe ser compartida». «¿Debo ir allí?», preguntó Kusi, mirando hacia las alturas donde las nubes comenzaban a teñirse de rosa y oro. «El camino no será fácil, guagua», advirtió el Amauta. «Pero recuerda, las voces de los niños, cuando hablan con el corazón puro, pueden mover montañas. Los antiguos decían que cuando la Pachamama llora, sus lágrimas tienen el poder de despertar los corazones dormidos». Mientras Kusi regresaba a casa esa noche, el llanto de la Pachamama la acompañaba como una suave melodía de fondo.
Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, brillantes y claras como solo pueden verse en las alturas andinas, y una brisa fresca llevaba el aroma de la muña y el cedrón. Los sonidos del pueblo llegaban hasta ella, risas de niños jugando sus últimos juegos del día, el balido de las llamas regresando a sus corrales, y las conversaciones animadas sobre los cambios que la mina traería. Mañana, decidió, comenzaría su misión. Tendría que encontrar una manera de convencer a Mayú para que la acompañara y juntas descubrirían el secreto de las lágrimas de la Pachamama. Porque en su corazón, Cusi sabía que el verdadero tesoro no estaba en las profundidades de la tierra, sino en la sabiduría ancestral que fluía como agua cristalina desde las alturas sagradas. El amanecer siguiente encontró a Cusi despierta mucho antes que el resto del pueblo. Había dormido intranquila, sus sueños poblados de montañas que lloraban y máquinas gigantes que mordían la tierra. La voz de la Pachamama había resonado en sus sueños, mezclándose con los recuerdos de las historias que su abuela le contaba sobre los tiempos antiguos, cuando los hombres y la tierra vivían en perfecta armonía. En la penumbra de su habitación, preparó una pequeña mochila con especial cuidado. Colocó un puñado de cancha tostada que su madre había preparado el día anterior, hojas de coca para el soroche, y un pequeño quero de cerámica que había heredado de su abuela. El recipiente, decorado con intrincados diseños que contaban historias de los antiguos, sería perfecto para recoger las lágrimas de la Pachamama. También añadió una manta tejida con los colores del arco iris, un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Antes de que el sol asomara por completo tras las montañas nevadas, Cusi ya estaba frente a la casa de Mayú, lanzando pequeñas piedrecitas a su ventana. En el silencio del amanecer, cada piedrecita sonaba como un tambor distante. Su amiga apareció con el pelo revuelto y los ojos adormilados, envuelta en una manta para protegerse del frío matinal. «Cusi, ¿qué haces aquí tan temprano?», susurró Mayú, frotándose los ojos. El vapor de su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. «Necesito que vengas conmigo», respondió Cusi con urgencia. «Hay algo que tienes que ver, algo importante, algo que podría cambiar todo». Mayú dudó, mirando hacia el interior de su casa. «Pero hoy vienen los ingenieros a hacer una presentación en la escuela. Mi papá dice que no podemos faltar. Van a hablar sobre los trabajos que traerá la mina, sobre el futuro». «Por favor, Mayú», insistió Cusi, su voz mezclándose con el primer canto de los pájaros. «¿Cuándo te he pedido algo así? Es sobre el cóndor de ayer y las lágrimas, y confía en mí. Esto también es sobre nuestro futuro, pero un futuro diferente». Algo en la voz de su amiga convenció a Mayú. Minutos después, ambas niñas caminaban sigilosamente por las calles del pueblo, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda del rocío matinal. El pueblo dormía todavía. Solo algunos perros las observaban con curiosidad, y el humo de los primeros fuegos de la mañana comenzaba a elevarse desde las chimeneas. El sendero hacia el lago sagrado era antiguo y empinado, marcado por siglos de pasos de peregrinos y chamanes que habían hecho el mismo viaje en busca de sabiduría. Zigzagueaba entre andenes abandonados, donde aún crecían algunas plantas de quinoa silvestre, sus semillas doradas brillando bajo la luz matinal como pequeñas estrellas terrestres. El aire se volvía más fino con cada paso que daban hacia las alturas. Las niñas se detuvieron brevemente para masticar algunas hojas de coca, tal como les habían enseñado sus mayores, para combatir el soroche de la altura. El sabor amargo y familiar les dio fuerzas para continuar. Mientras ascendían,
Kusi le contó a Mayu sobre su conversación con Huayra y el llanto de la Pachamama. También compartió las historias que su abuela le había contado sobre el lago sagrado, cómo los antiguos chamanes subían hasta allí para realizar ceremonias de agradecimiento durante los solsticios. Mi abuela dice que en noches de luna llena, el agua del lago brilla como si tuviera estrellas adentro, explicó Kusi, deteniéndose para recuperar el aliento. Dice que es porque las lágrimas de la Pachamama contienen la luz de todos los seres que han vivido en estas montañas. ¿Un cóndor que habla? Mayu sacudió la cabeza con escepticismo. Kusi, ¿estás segura de que no lo soñaste? Mi mamá dice que a veces la altura puede hacerte ver cosas. Pero antes de que Kusi pudiera responder, un sonido familiar llegó hasta ellas. El mismo llanto suave y profundo que Kusi había estado escuchando. Esta vez, sin embargo, era más fuerte y claro, como si la misma montaña estuviera sollozando. ¿Lo oyes?, preguntó Kusi, deteniendo sus pasos. El viento movía suavemente su trenza negra. Mayu frunció el ceño concentrándose. Por un momento solo se escuchó el viento entre las rocas. Luego sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Es como música? No, como gotas de lluvia pero tristes. Como si las piedras estuvieran llorando. Sí, exclamó Kusi, emocionada de que su amiga también pudiera escucharlo. Son las lágrimas de la Pachamama. Ahora entiendes por qué tenemos que subir, ¿verdad? Siguiendo el sonido, las niñas se aventuraron más allá de los últimos andenes, donde el camino se volvía más difícil y el aire más delgado. Pequeñas flores de colores brillantes, cantu y sasawi, crecían entre las rocas, sus pétalos moviéndose suavemente con la brisa de altura. Estas flores sagradas, les había enseñado el Amauta, eran las favoritas de los colibríes mensajeros de los apus. Después de lo que pareció una eternidad de subida, el camino se abrió a una pequeña meseta. Allí, rodeado por picos nevados que parecían tocar el cielo, se encontraba el lago sagrado. Sus aguas, de un azul profundo, como el cielo del atardecer, reflejaban perfectamente las montañas circundantes, creando un espejo perfecto del mundo superior. En la orilla más cercana, gotas cristalinas caían una a una desde una roca que parecía llorar, cada gota brillando como una estrella fugaz antes de unirse al lago. Las lágrimas, susurró Kusi, acercándose con reverencia. El aire alrededor del lago parecía vibrar con una energía antigua y sagrada. «Kusi, mira». Mayu señaló hacia arriba, su voz temblando de emoción y un poco de miedo. Sobre ellas, Huayra planeaba en círculos cada vez más cercanos, su imponente figura recortada contra el cielo azul intenso. Sus alas, enormes, apenas se movían, aprovechando las corrientes térmicas que subían desde el valle. Finalmente, el majestuoso cóndor se posó en una roca cercana, sus plumas brillando con destellos azulados bajo el sol de la mañana. «Han llegado», dijo el cóndor, inclinando su cabeza en saludo. Su voz resonaba con la misma profundidad que las montañas mismas. «Y veo, pequeña Mayu, que tus ojos y oídos comienzan a abrirse a las verdades antiguas». Esta vez, Mayu no cuestionó la realidad del cóndor parlante. Se quedó boquiabierta, pero firme junto a su amiga, sus dedos entrelazados buscando apoyo mutuo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Kusi, sosteniendo el quero de su abuela con manos que intentaban no temblar. «Recojan las lágrimas», instruyó Huayra, sus ojos antiguos y sabios fijos en las niñas. «Cada una contiene una visión, un mensaje de la Pachamama. Pero recuerden,
Las visiones pueden ser tanto hermosas como dolorosas. La verdad, como el agua de este lago, puede ser cristalina, pero también profunda y fría. Con manos temblorosas, Cusí acercó el quero a la roca llorosa. La primera lágrima cayó en el recipiente de cerámica con un tintineo musical, como el sonido de una pequeña campana de plata. En el momento en que tocó el fondo del quero, el mundo alrededor de las niñas se transformó en un torbellino de colores y sonidos. Se encontraron de pie en el mismo valle, pero en un tiempo diferente. El aire estaba lleno de música y risas, el sonido de quenas y zampoñas mezclándose con cantos en quechua antiguo. Vieron a sus antepasados trabajando en perfecta armonía con la tierra, celebrando festivales de siembra y cosecha. Los andenes estaban rebosantes de vida, mostrando cientos de variedades de papas, cada una con su propio nombre y historia. El agua fluía limpia y clara por canales perfectamente diseñados, obra de ingenieros incas que entendían los secretos de la tierra. El cielo estaba lleno de cóndores, y los apus, los espíritus de las montañas, velaban por el bienestar de todos. Vieron a una anciana enseñando a su nieta los secretos de las plantas medicinales. Esta es la muña, decía. Cura el dolor de estómago y limpia el aire de malos espíritus. Y esta, la quera, fortalece el espíritu y cura las heridas del corazón. Vieron ceremonias de pago a la tierra, donde la gente enterraba ofrendas de coca, chicha y dulces para agradecer a la Pachamama por sus bendiciones. La visión cambió y ahora veían el presente. Las primeras grietas en los andenes abandonados, los jóvenes dejando el pueblo en busca de trabajo en las ciudades, los ancianos mirando con tristeza cómo las tradiciones se iban perdiendo poco a poco. Vieron niños pegados a pantallas de teléfonos en lugar de escuchar las historias de sus abuelos. Campos abandonados donde antes crecían cientos de variedades de papas nativas, quebradas secas donde antes corrían arroyos cristalinos. Finalmente, vieron el futuro que traería la mina, montañas huecas y heridas, sus entrañas expuestas al cielo, agua contaminada con químicos brillantes que mataban toda vida a su paso, el aire lleno de polvo y el silencio. Un silencio terrible donde antes había estado el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los queñuales. Los andenes, que habían resistido siglos de lluvias y terremotos, se desmoronaban bajo las vibraciones constantes de las explosiones. Las plantas medicinales desaparecían y con ellas la sabiduría de generaciones. Los niños ya no conocían los nombres de las montañas ni entendían el lenguaje del viento. Cuando la visión terminó, ambas niñas tenían lágrimas en los ojos. Mayu tomó la mano de Cusí y la apretó con fuerza. «Ahora entiendo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No podemos dejar que esto suceda. No podemos perder todo esto». Recogieron más lágrimas y con cada una vinieron nuevas visiones. Ancestros enseñando los secretos de las plantas medicinales, la danza de las llamas en los pastizales de altura, el nacimiento de manantiales sagrados, pero también la muerte lenta de la tierra bajo el peso de las máquinas. Las lágrimas no solo muestran lo que fue y lo que podría ser, explicó Huayra. También contienen el poder de despertar los corazones dormidos, pero deben usarlas sabiamente. El poder de la Pachamama es como el agua. Puede dar vida, pero también puede arrasar con todo si no se maneja con respeto. Mientras el sol alcanzaba su cenit, las niñas habían llenado el quero con las lágrimas sagradas. El recipiente de cerámica brillaba con una luz suave, como si contuviera estrellas líquidas y parecía latir con un pulso propio.
como un corazón pequeño y precioso. ¿Cómo podemos convencer al pueblo?, preguntó Mayú, mirando hacia el valle donde las casas parecían pequeños puntos blancos. Mi papá dice que la mina traerá progreso, que podremos tener cosas nuevas, que es el futuro. El verdadero progreso, respondió Guaira, sus plumas brillando bajo el sol del mediodía. No destruye lo antiguo para construir lo nuevo. Crece como un árbol, desde raíces profundas hacia el cielo. Un árbol sin raíces no puede sostenerse en pie, así como un pueblo sin sus tradiciones no puede sobrevivir a las tormentas del cambio. De repente escucharon voces que se acercaban por el sendero. Eran los ingenieros de la mina, realizando su inspección inicial de la zona. Sus voces resonaban extrañas y discordantes en el aire sagrado del lago. «¡Rápido!», susurró Guaira. «Deben irse. Nos encontraremos esta noche en la casa de la Mauta. Las estrellas tienen más secretos que compartir». Las niñas se escondieron tras unas rocas justo a tiempo para ver pasar a un grupo de hombres con cascos amarillos y aparatos brillantes. Sus botas pesadas resonaban contra las piedras antiguas, rompiendo la paz del lugar sagrado. Uno de ellos se detuvo cerca del lago consultando un mapa digital en su tablet y haciendo anotaciones. «Este será un buen punto para el drenaje», dijo, señalando el lago con un gesto casual. «Necesitaremos desviar el agua para las operaciones de la mina. Calculen el volumen y la tasa de drenaje necesaria». «¿Y qué hay de las leyendas locales?», preguntó otro, más joven, mirando alrededor con cierta inquietud. «Los habitantes dicen que es un lago sagrado». «Son solo supersticiones», respondió el primero con una risa despectiva. «No podemos dejar que cuentos de viejas nos impidan el progreso. Además, les pagaremos bien por su tierra. Con el tiempo lo olvidarán». Cusi sintió que el llanto de la Pachamama se intensificaba bajo sus pies, un sonido tan profundo y doloroso que le provocó lágrimas en los ojos. Notó que Mayú también se estremecía al escucharlo y vio que su amiga apretaba los puños con una mezcla de miedo y rabia. Cuando los hombres se alejaron, las niñas comenzaron el descenso con cuidado, protegiendo el precioso quero lleno de lágrimas. El recipiente parecía latir con una energía propia, como si las historias y visiones que contenía estuvieran vivas dentro de él. De vez en cuando, una gota brillaba con especial intensidad y fragmentos de visiones aparecían ante sus ojos. Un cóndor volando sobre montañas intactas, niños jugando en campos verdes, agua cristalina brotando de manantiales sagrados. El sol de la tarde pintaba las montañas de oro y rosa, creando sombras largas que parecían dedos antiguos señalando hacia el valle. En el pueblo abajo podían ver gente reuniéndose en la plaza para la presentación de los mineros. Grupos de hombres instalaban una pantalla grande donde proyectarían imágenes de progreso y desarrollo. Edificios brillantes, carreteras pavimentadas, centros comerciales. El contraste con las visiones que acababan de presenciar no podía ser más marcado. «Tenemos que mostrarles», dijo Cusi con determinación, apretando la mochila donde guardaba el quero contra su pecho. «Tienen que ver lo que nosotras vimos. No solo el daño que causará la mina, sino también la belleza y la sabiduría que perderemos. Necesitan entender que algunas riquezas no pueden medirse en dinero». «¿Pero cómo?», preguntó Mayú, ajustando su manta tejida sobre los hombros mientras el viento de la tarde se volvía más frío. Sus ojos reflejaban la preocupación que sentía. Los adultos no siempre escuchan a los niños. «Mi papá dice que somos muy pequeñas para entender de economía y desarrollo,
que esto es por nuestro propio bien. Entonces, haremos que vean, respondió Cusi, sosteniendo el quero con más firmeza. Sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía venir de tiempos antiguos. La Pachamama nos ha dado sus lágrimas por una razón. Cada gota contiene siglos de sabiduría, la memoria de nuestros ancestros y la verdad de lo que podría suceder. Y como dijo el Amauta, las voces de los niños, cuando hablan con el corazón puro, pueden mover montañas. Un águila pasó volando sobre ellas, su sombra danzando sobre las piedras del camino como un presagio. Para las niñas, cada elemento de la naturaleza parecía ahora estar vivo de una manera nueva y profunda. Las rocas no eran solo rocas, sino guardianes antiguos que habían presenciado el paso de los siglos. El viento no era solo aire en movimiento, sino la respiración de las montañas. Y el agua del lago sagrado no era solo agua, sino las lágrimas de la tierra misma, cargadas con memorias y advertencias. Mientras bajaban por el antiguo sendero, el quero brillando suavemente en la mochila de Cusi, ambas niñas sentían que algo había cambiado fundamentalmente en ellas. Ya no eran simplemente dos amigas en una aventura. Eran guardianas de un mensaje sagrado, mensajeras de la Pachamama misma. En sus corazones ardía una nueva determinación, alimentada por las visiones que habían presenciado y fortalecida por el conocimiento de que su lucha no era solo por su pueblo, sino por la preservación de una sabiduría ancestral que el mundo no podía permitirse perder. El verdadero desafío apenas comenzaba, y con cada paso que daban hacia el pueblo, las lágrimas de la Pachamama cantaban su antigua melodía de esperanza y advertencia. El sol poniente teñía las nubes de púrpura y oro, como si el cielo mismo estuviera pintando un mensaje de que la verdadera riqueza estaba en la belleza que ya poseían, en la sabiduría que habían heredado, y en el coraje de dos niñas que se atrevían a escuchar el llanto de la tierra. Cuando Cusi y Mayu llegaron a la plaza del pueblo, la presentación de la compañía minera estaba en pleno apogeo. Una multitud se había reunido frente a la gran pantalla donde imágenes brillantes mostraban promesas de modernidad. Edificios resplandecientes, carreteras pavimentadas, nuevos empleos. Los rostros de sus vecinos brillaban con esperanza, mientras los representantes de la mina describían un futuro de prosperidad. Como pueden ver, explicaba un hombre de traje oscuro y sonrisa practicada, el proyecto minero traerá desarrollos sin precedentes a Willcapampa. Nuevas escuelas, un centro de salud moderno, internet de alta velocidad. El quero, en la mochila de Cusi, palpitaba como un corazón inquieto, las lágrimas de la Pachamama respondiendo a las falsas promesas con un suave lamento que solo las niñas podían escuchar. Mayu apretó la mano de su amiga, recordando las visiones que habían compartido en el lago sagrado. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Mayu, observando cómo su propio padre asentía con entusiasmo ante las palabras del representante. Antes de que Cusi pudiera responder, el Amauta apareció a su lado, silencioso como una sombra al atardecer. Las lágrimas deben ser compartidas cuando la luna toque la punta de la Pu Mayor, murmuró el anciano. Esta noche, durante la asamblea del pueblo. Las niñas intercambiaron miradas. La asamblea del pueblo era una tradición antigua, donde toda la comunidad se reunía para tomar decisiones importantes. Esta noche, sabían, se discutiría el futuro de sus tierras. Durante las horas siguientes, mientras el sol descendía tras las montañas, Cusi y Mayu recorrieron el pueblo, susurrando su verdad a otros niños. Les hablaron del lago sagrado,
de las lágrimas de la Pachamama, de las visiones que habían presenciado. Algunos se rieron, otros escucharon con escepticismo, pero varios sintieron la verdad en sus palabras. Mi abuela dice que las montañas están vivas, dijo Pablo, un niño de 10 años que cuidaba llamas en las alturas. Y mi tío dice que donde han puesto minas, los ríos ya no son seguros para beber, añadió Teresa, cuya familia había venido de otro pueblo en el valle. Uno a uno, los niños se fueron uniendo a su causa. Al caer la noche, cuando las familias se reunieron en la plaza para la asamblea, más de 20 niños se habían comprometido a apoyar a Cusi y Mayu. La luna llena comenzaba su ascenso por el cielo nocturno mientras el alcalde abría la asamblea. Las fogatas alrededor de la plaza proyectaban sombras danzantes sobre los rostros preocupados de los adultos. El representante de la mina volvió a tomar la palabra, esta vez con documentos y contratos en mano. Como pueden ver, dijo, la compensación será más que generosa. Sus vidas cambiarán para mejor. Fue entonces cuando Cusi sintió que el quero en su mochila comenzaba a brillar con más intensidad. La luna había alcanzado la punta de la Pu Mayor, tal como había dicho el Amauta. Era el momento. Con el corazón latiendo como un tambor ceremonial, Cusi se puso de pie. Mayu la siguió, y luego, uno a uno, todos los niños que habían convencido durante la tarde se levantaron también. «Cusi, ¿qué haces?», preguntó su madre, sorprendida por la determinación en el rostro de su hija. «Tengo algo que mostrarles», dijo Cusi, su voz pequeña pero firme. «Algo que todos necesitan ver». Un murmullo de desaprobación recorrió la asamblea. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. «Niña», dijo el representante de la mina con condescendencia, «los asuntos de adultos deben ser discutidos por adultos. ¿Por qué no van a jugar mientras...?» «¡No!». La voz de Mayu resonó con fuerza inesperada. «Esto es sobre nuestro futuro también. Tenemos derecho a ser escuchados». El Amauta se levantó entonces, su figura anciana irradiando una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. «En los tiempos antiguos», dijo, «se creía que los niños estaban más cerca de la Pachamama, que podían escuchar verdades que los adultos habían olvidado. Sugiero que los escuchemos». Con manos temblorosas pero decididas, Cusi sacó el quero de su mochila. Las lágrimas de la Pachamama brillaban como estrellas líquidas captando la luz de la luna y las fogatas. «Estas son las lágrimas de la Pachamama», anunció. «Nos muestran la verdad sobre lo que está en juego». Levantó el quero hacia la luna, y la primera lágrima se elevó como una gota de luz, expandiéndose hasta formar una cortina brillante en el aire nocturno. Las visiones comenzaron a manifestarse, visibles ahora para todos. El pasado glorioso del valle, el presente precario y el futuro devastado que traería la mina. Los rostros de los adultos reflejaban asombro y horror mientras las visiones se desarrollaban. Vieron sus amados andenes convertidos en cicatrices en la montaña, sus aguas cristalinas transformadas en veneno, el silencio de una tierra muerta reemplazando los sonidos de la vida. Pero entonces algo salió mal. El representante de la mina, en un intento por detener la presentación, se abalanzó hacia Cusi. En la confusión, el quero cayó al suelo. Las lágrimas sagradas se derramaron, mezclándose con la tierra de la plaza.
No, gritó Cusi, cayendo de rodillas junto al quero vacío. Las visiones se desvanecieron, dejando solo sombras y el eco del llanto de la Pachamama. Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. El representante de la mina se recuperó rápidamente, ajustándose la corbata con una sonrisa tensa. Bueno, dijo, fue un lindo truco de luces, pero volvamos a los asuntos serios. Como decía, sobre los contratos. Pero algo estaba sucediendo. Donde las lágrimas se habían derramado, la tierra comenzaba a brillar con una luz suave. Pequeños brotes verdes emergían del suelo, creciendo ante los ojos asombrados de todos. En cuestión de minutos, flores que no se habían visto en el valle durante generaciones brotaban en la plaza. Las flores de los apus, susurró el amauta, las que solo crecían en los tiempos sagrados. Sin embargo, el momento de asombro fue breve. El representante de la mina se recuperó rápidamente. Trucos y supersticiones no pueden detener el progreso, declaró con firmeza. Les recuerdo que los contratos ya están preparados. El gobierno regional ya ha dado su aprobación. Esto es inevitable. Los adultos comenzaron a murmurar entre sí, divididos entre el milagro que acababan de presenciar y las promesas tangibles de riqueza que les ofrecían. Algunos evitaban mirar las flores sagradas, como si su mera existencia les causara incomodidad. Tal vez, dijo el padre de Mayú, podamos encontrar una manera de tener ambas cosas, la mina y nuestras tradiciones. Cusi y Mayú se miraron con desesperación. A pesar de las visiones, a pesar de las flores milagrosas, los adultos parecían decididos a seguir el camino de la destrucción. Las lágrimas de la Pachamama se habían perdido, y con ellas parecía haberse perdido también la esperanza de salvar su hogar. Pero mientras la asamblea continuaba, el llanto de la Pachamama se hacía más fuerte en los oídos de las niñas. Y esta vez notaron algo diferente en el sonido. No era solo tristeza lo que escuchaban, sino también una melodía más profunda, como un llamado a la acción. Guaira apareció entonces una silueta oscura contra la luna llena, y las niñas comprendieron que esto no era el final. Era solo el comienzo de una batalla más grande por el alma de su pueblo. La noche aún no había terminado, y las lágrimas derramadas de la Pachamama apenas comenzaban a revelar su verdadero poder. La luna brillaba en su cenit sobre la plaza del pueblo, iluminando las flores milagrosas que habían brotado de las lágrimas derramadas. Mientras los adultos continuaban discutiendo, Cusi notó algo extraordinario. Las flores estaban creciendo, extendiéndose más allá de la plaza, sus pétalos brillando con una luz propia que parecía pulsar al ritmo del llanto de la Pachamama. «Mira», susurró Mayú, señalando hacia los andenes. Las flores se extendían como un río de luz, trepando por los antiguos muros de piedra, reviviendo terrazas que habían estado abandonadas durante generaciones. El amauta se acercó a las niñas, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. «Las lágrimas de la Pachamama», dijo en voz baja, «no se han perdido, se han unido a la tierra misma, despertando memorias dormidas durante siglos». De repente, un sonido profundo como el retumbar de un trueno lejano emergió de las montañas. Los apus estaban despertando. El viento cambió, trayendo consigo el aroma de flores silvestres y hierbas medicinales. Guaira descendió en la plaza, esta vez a la vista de todos, sus alas extendidas reflejando la luz de la luna. «Pueblo de Huilcapampa», habló el cóndor, su voz resonando con la autoridad de los antiguos. «Han olvidado escuchar a la tierra, pero ella nunca ha dejado de hablarles». Los adultos quedaron paralizados ante la visión del cóndor parlante. El representante de la mina retrocedió, su rostro pálido bajo la luz de la luna.
Esto es imposible, murmuró, pero sus palabras carecían de convicción. Fue entonces cuando comenzó la verdadera magia. Las flores que habían brotado de las lágrimas comenzaron a emitir un suave resplandor que se elevaba hacia el cielo nocturno, formando imágenes en el aire. Pero estas no eran como las visiones anteriores, eran memorias vivas de la tierra misma. Los habitantes del pueblo vieron a sus propios ancestros trabajando en los andenes, sus manos callosas pero sabias cuidando de la tierra. Vieron cómo cada terraza había sido construida no solo con piedras, sino con oraciones y respeto. Vieron cómo el agua era venerada y distribuida con sabiduría, cómo cada planta era tratada como un regalo sagrado. Nuestros abuelos, dijo una anciana entre la multitud, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, nos contaban sobre estos tiempos, cuando la tierra y el pueblo eran uno solo. Las imágenes cambiaron, mostrando lugares donde otras minas habían sido construidas, pero esta vez las visiones no solo mostraban la destrucción física, sino también el dolor espiritual de las comunidades que habían perdido su conexión con la tierra. Se vieron pueblos fantasma, donde el dinero había fluido brevemente, pero había dejado solo vacío y enfermedad. El verdadero progreso, habló nuevamente Guaira, no se mide en oro ni en edificios brillantes. Se mide en la salud de la tierra, en la pureza del agua, en la fuerza de las tradiciones que mantienen vivo el espíritu de un pueblo. Pablo, el niño pastor de llamas, se adelantó entonces. En sus manos llevaba semillas que había estado guardando, pasadas de generación en generación en su familia. Mi abuela dice que estas son semillas de papas que ya no crecen en el valle, dijo con voz clara. Dice que la tierra era más rica cuando crecían cientos de variedades diferentes. Teresa, la niña que había venido de otro pueblo, también dio un paso adelante. En mi pueblo anterior, la mina nos prometió lo mismo. Ahora el río está muerto y los niños se enferman. Uno a uno, los niños del pueblo comenzaron a compartir las historias que habían aprendido de sus abuelos, las tradiciones que estaban en peligro de perderse, los sueños que tenían para un futuro que honrara tanto lo antiguo como lo nuevo. Las flores continuaban expandiéndose y con ellas algo más comenzaba a despertar en el corazón del pueblo. Los adultos empezaron a recordar canciones antiguas que sus madres les cantaban, rituales que habían dado ritmo y significado a sus vidas, la sensación de pertenecer verdaderamente a un lugar y a una tradición. El padre de Mayú se acercó a su hija, sus ojos llenos de comprensión recién encontrada. «Tienes razón», dijo suavemente. «Estábamos tan preocupados por el futuro que olvidamos proteger lo que ya teníamos». El representante de la mina intentó una última vez, pero el progreso, el desarrollo, no pueden vivir en el pasado. «No es vivir en el pasado», interrumpió Cusi, su voz pequeña pero firme. «Es construir un futuro que respete la sabiduría antigua. La Pachamama no se opone al progreso, se opone a la destrucción». Como para confirmar sus palabras, las flores comenzaron a transformarse. De sus pétalos brotaron frutos que nadie había visto en generaciones, papas de colores brillantes, quinoa dorada, hierbas medicinales que se creían perdidas. Los andenes abandonados, tocados por la luz mágica, recobraron vida. «Miren», dijo el amauta señalando hacia las terrazas revividas. «La verdadera riqueza de nuestro pueblo siempre ha estado aquí, en la tierra que nuestros ancestros trabajaron, en el conocimiento que nos legaron, en la conexión sagrada entre el pueblo y la Pachamama». Una a una, las familias comenzaron a acercarse a las flores y los frutos milagrosos.
Tocaban la tierra con reverencia renovada, recordando las oraciones y canciones que sus abuelos habían usado para bendecir la tierra. El representante de la mina, viendo que había perdido su audiencia, recogió sus documentos y se retiró en silencio. Pero nadie notó su partida. Estaban demasiado ocupados redescubriendo los tesoros que siempre habían estado allí, esperando ser recordados. En los días y semanas que siguieron, el milagro de las lágrimas continuó manifestándose. Los andenes abandonados florecieron con nueva vida. Los jóvenes comenzaron a aprender de los ancianos, registrando sus conocimientos, no solo en papel, sino también en sus corazones. Se establecieron escuelas donde se enseñaba tanto la sabiduría tradicional como los conocimientos modernos. El pueblo encontró nuevas formas de progreso, turismo responsable que honraba las tradiciones locales, agricultura orgánica que utilizaba métodos ancestrales, proyectos de energía limpia que respetaban los lugares sagrados. Las lágrimas de la Pachamama habían mostrado un camino diferente, uno que unía el pasado y el futuro en una danza armoniosa. Cusi y Mayu se convirtieron en las primeras de una nueva generación de guardianes, niños que podían escuchar tanto la voz de la tierra como los llamados del futuro. Bajo la guía de la Mauta, aprendieron a cultivar las plantas sagradas, a leer los mensajes del viento, a mantener vivo el diálogo entre el pueblo y la Pachamama. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde las montañas trayendo el aroma de flores sagradas, los habitantes de Huilcapampa se reunían en la plaza. Allí, donde las primeras lágrimas habían caído, contaban historias a sus hijos, historias de dos niñas valientes que se atrevieron a escuchar el llanto de la tierra, de un pueblo que recordó su verdadera riqueza, y de la Pachamama, cuyas lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de esperanza y renovación. Las montañas seguían vigilando, los apús mantenían su guardia eterna, y en el cielo, Huayra volaba en círculos, recordándoles a todos que la verdadera magia no estaba en cambiar el mundo, sino en recordar cómo amarlo y protegerlo. Y así, las lágrimas de la Pachamama continuaron fluyendo, no ya de tristeza, sino de alegría, nutriendo la tierra y los corazones de quienes habían aprendido nuevamente a escuchar su canto eterno. En el corazón de la sabana africana, donde el sol pinta el horizonte de oro y sangre cada atardecer, se alza un majestuoso baobab. Sus ramas retorcidas se extienden hacia el cielo como dedos suplicantes, testigos silenciosos de innumerables estaciones. A sus pies, tumbado sobre la hierba reseca, yace Kion, un joven león de melena apenas incipiente y ojos del color del ámbar líquido. Pero no os dejéis engañar por su apariencia regia, pues Kion guarda un secreto que lo corroe por dentro. Es un león cobarde. El viento susurra entre las hojas del baobab y con él llegan los ecos del pasado. 5 lunas atrás. «Kion, cuidado», gritó Suri, su madre, mientras una manada de ñus atravesaba el río en estampida. El pequeño león, paralizado por el miedo, vio cómo las aguas turbulentas se acercaban, arrastrando consigo rocas y ramas. En el último instante, Suri lo agarró por el pellejo y lo puso a salvo. Pero la vergüenza de aquel momento quedó grabada a fuego en el corazón de Kion. El recuerdo se desvanece y Kion vuelve al presente, su mirada perdida en las profundidades del baobab. ¿Cómo puede ser el hijo del gran Mufasa, el león más valiente que la sabana había conocido jamás? Pequeño, susurra una voz que parece provenir del mismo aire. Kion se sobresalta y mira a su alrededor, pero está solo. No temas,
Soy el espíritu del baobab. Continúa la voz, suave como la brisa del atardecer. He observado tu lucha, joven león, y he decidido ayudarte. Kion, con el corazón latiendo desbocado, se acerca al tronco del árbol. ¿Cómo?, pregunta con un hilo de voz. Soy un cobarde, un león que tiembla ante su propia sombra. No hay ayuda para alguien como yo. El baobab cruje y de una grieta en su corteza emerge una luciérnaga de luz azulada. El valor, pequeño, no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo. Dice la luciérnaga, que ahora Kion comprende, es la manifestación del espíritu. Te mostraré el camino, pero el viaje deberás hacerlo tú solo. La luciérnaga revolotea alrededor de Kion, dejando un rastro de polvo brillante que forma imágenes en el aire. Un león rugiendo ante el peligro, una leona protegiendo a sus cachorros, un viejo león enfrentándose a una hiena para defender a un antílope herido. El valor tiene muchas formas, Kion, explica el espíritu. Está en la fuerza, sí, pero también en la compasión, en la sabiduría, en el sacrificio. Tu camino hacia el valor será único, como lo son las grietas en mi corteza. Kion observa maravillado las imágenes, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza en su pecho. ¿Por dónde empiezo?, pregunta, su voz más firme que antes. La luciérnaga vuela hacia la sabana. Sígueme, dice, simplemente. Y así, bajo el manto de la noche africana, Kion da sus primeros pasos en un viaje que cambiará su vida para siempre. La luciérnaga lo guía a través de la hierba alta, más allá de los territorios conocidos de su manada. Pronto llegan a un pequeño claro donde una criatura inesperada los espera. Un pangolín, su armadura de escamas brillando bajo la luz de la luna. «Te estaba esperando, joven león», dice el pangolín con voz cascada. «Mi nombre es Zambi y seré tu primer maestro en el camino del valor». Kion mira confundido a la luciérnaga que asiente en señal de aprobación antes de desvanecerse en el aire nocturno. «Pero eres tan pequeño», murmura Kion, inmediatamente arrepentido de sus palabras. Zambi ríe, un sonido como piedras rodando por una colina. El tamaño no determina el coraje, joven león, observa. Con una agilidad sorprendente, Zambi se enrolla en una bola perfecta, sus escamas formando una armadura impenetrable. La primera lección del valor es conocer tus fortalezas. Yo no puedo rugir como un león o correr como un guepardo, pero puedo protegerme y a los míos con mi armadura. ¿Cuáles son tus fortalezas, Kion? Kion reflexiona, sus garras arañando nerviosamente el suelo. Yo no lo sé. Siempre he pensado que soy débil, que no tengo nada especial. Zambi se desenrolla y mira a Kion con ojos sabios. Entonces tu primera tarea será descubrirlo. Pasa la noche aquí, en este claro. Escucha, observa, siente. La sabana te hablará si estás dispuesto a escuchar. Con estas palabras, Zambi se aleja, perdiéndose en la oscuridad y dejando a Kion solo con sus pensamientos. El joven león se acurruca bajo un arbusto, sus sentidos en alerta máxima. Cada sonido, cada movimiento en la noche lo sobresalta. Pero a medida que pasan las horas, algo cambia. Empieza a distinguir los diferentes cantos de los grillos, el susurro del viento entre la hierba, el lejano rugido de un león adulto. Y entonces lo escuchan, un débil gemido, apenas audible. Sus orejas se mueven, localizando el origen del sonido. Con el corazón en la garganta, Kion se levanta y sigue el sonido hasta un pequeño agujero en el suelo. Allí,
Temblando de frío y miedo, encuentra a una cría de suricata, obviamente perdida y separada de su clan. El instinto de Kion le grita que huya, que vuelva a la seguridad de su arbusto. Pero algo más fuerte lo mantiene allí, mirando a los ojos asustados de la pequeña criatura. Sin pensarlo dos veces, Kion baja su cabeza al agujero. «Vamos, pequeña», dice con voz suave, «te llevaré a casa». La suricata, tras un momento de duda, sube a su cabeza y se aferra a su incipiente melena. Kion, guiado por un instinto que no sabía que poseía, comienza a caminar por la sabana nocturna. Cada sombra parece esconder un peligro, cada sonido una amenaza. Pero Kion continúa, impulsado por una fuerza que no comprende del todo. Después de lo que parecen horas, escucha los característicos chirridos de un clan de suricatas. Con cuidado, se acerca al grupo de pequeños centinelas que montan guardia. Al principio, las suricatas entran en pánico al ver al joven león, pero cuando ven a la cría en su cabeza, su actitud cambia. Kion baja la cabeza permitiendo que la cría se reúna con su familia. Las suricatas rodean a la pequeña, chillando de alegría, antes de volverse hacia Kion con una mezcla de asombro y gratitud. «Gracias, joven león», dice el líder del clan, inclinando su cabeza. «Has mostrado un gran valor al traer a nuestra pequeña de vuelta a casa». Kion parpadea sorprendido. «¿Valor? Pero si estaba aterrado todo el tiempo». El líder suricata sonríe. «Y sin embargo aquí estás. Eso, joven león, es la verdadera esencia del valor». Mientras Kion regresa al claro, el cielo comienza a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Zambi lo espera, una sonrisa conocedora en su rostro arrugado. «Has aprendido más en una noche de lo que muchos aprenden en toda una vida», dice el pangolín. «El valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y tú, Kion, has demostrado tener esa voluntad». Kion siente algo nuevo crecer en su pecho, una calidez que se extiende por todo su cuerpo. No es orgullo, no exactamente, sino algo más profundo, más fundamental. Por primera vez en su vida, se siente valiente. Mientras el sol se eleva sobre la sabana, bañando el mundo en luz dorada, Kion comprende que este es solo el comienzo de su viaje. Tiene mucho que aprender, muchos miedos que enfrentar, pero ahora sabe que tiene la fuerza para hacerlo. Con una última mirada de gratitud a Zambi, Kion se dirige de vuelta a su manada, listo para enfrentar el nuevo día y los desafíos que traerá. El baobab se alza en la distancia, sus ramas extendidas como una promesa de las aventuras por venir. Y en algún lugar del vasto cielo africano, una luciérnaga azul brilla con aprobación antes de desvanecerse en la luz del amanecer. El sol de mediodía caía implacable sobre la sabana, convirtiendo el aire en un espejismo ondulante. Bajo la sombra del gran baobab, Kion descansaba, su melena, ahora más abundante, meciéndose suavemente con la brisa. Habían pasado varias lunas desde su encuentro con Zambi y su primera lección de valor. El joven león había cambiado. Sus ojos, antes temerosos, ahora brillaban con una determinación tranquila. Pero su viaje estaba lejos de terminar. Como si respondiera a sus pensamientos, una familiar luz azul apareció entre las ramas del baobab. La luciérnaga, manifestación del espíritu del árbol, descendió hasta quedar frente a Kion. «Has crecido, joven león», dijo el espíritu con voz que parecía el susurro del viento. «Pero aún te queda mucho por aprender. Es hora de tu siguiente prueba». Antes de que Kion pudiera responder, la luciérnaga se elevó y voló hacia el este, dejando tras de sí un rastro de polvo brillante. Sin dudarlo, Kion la siguió.
adentrándose en territorios desconocidos. El paisaje cambió gradualmente. La hierba dorada dio paso a un terreno más rocoso y escarpado. El aire se volvió más fresco y húmedo, y pronto Kion se encontró frente a una imponente cascada que caía desde lo alto de un acantilado. Allí, sentada sobre una roca plana en medio del río, una vieja leoparda los esperaba. Su pelaje, una vez lustroso, estaba ahora descolorido y lleno de cicatrices, testigos mudos de innumerables batallas. «Bienvenido, Kion», dijo la leoparda con voz ronca pero firme. «Soy Sara y seré tu guía en la siguiente etapa de tu viaje». Kion inclinó la cabeza con respeto. «¿Qué debo aprender, Sara?» La vieja leoparda sonrió, mostrando colmillos aún afilados. El valor no solo se trata de enfrentar el peligro, joven león. A veces, la verdadera valentía está en saber cuándo retirarse, cuándo pedir ayuda, cuándo admitir que no puedes hacer algo solo. Con un movimiento fluido que desmentía su edad, Sara saltó de roca en roca hasta llegar a la orilla. «Sígueme», ordenó, adentrándose en la densa jungla que rodeaba la cascada. Kion la siguió luchando contra la vegetación que parecía querer atraparlo a cada paso. Pronto llegaron a un claro donde un grupo de animales diversos, antílopes, monos, pájaros e incluso un rinoceronte, parecían estar trabajando juntos en algo. «Observa», dijo Sara. Kion vio cómo los animales cooperaban para construir un puente sobre un profundo barranco. Los más fuertes movían troncos, los más ágiles tejían lianas, los más pequeños rellenaban huecos con hojas y barro. Era un espectáculo de unidad y propósito compartido. «Cada uno de estos animales», explicó Sara, «ha tenido que superar su orgullo, sus miedos o sus prejuicios para trabajar juntos. Eso, Kion, requiere un tipo especial de coraje». De repente un estruendo sacudió la jungla. Una sección del acantilado se desmoronaba, amenazando con destruir el trabajo de los animales y posiblemente herirlos. Sin pensarlo, Kion rugió, un sonido que sorprendió incluso a él mismo por su fuerza. Los animales se detuvieron mirándolo con una mezcla de miedo y curiosidad. «El acantilado se derrumba», gritó Kion. «Necesitamos evacuar la zona». Por un momento nadie se movió. Entonces el rinoceronte dio un paso adelante. «¿Y por qué deberíamos escuchar a un león?», gruñó, desafiante. Kion sintió el miedo familiar arrastrándose por su espalda, pero lo empujó a un lado. «Porque en este momento no soy un león y ustedes no son presas. Somos animales de la sabana y estamos todos en peligro. Por favor, confíen en mí». Hubo un momento de tensión y luego, para sorpresa de Kion, el rinoceronte asintió. «Tiene razón», dijo, volviéndose hacia los demás. «Muévanse todos». En cuestión de minutos, el claro estaba vacío y justo a tiempo. Una avalancha de rocas cayó sobre el lugar donde habían estado trabajando, destruyendo parte del puente. Cuando el polvo se asentó, Kion se encontró rodeado de los animales que acababa de salvar. El rinoceronte se acercó, inclinando su enorme cabeza. «Gracias, joven león», dijo. «Nos has salvado a todos». Kion sacudió la cabeza. «No, nos hemos salvado juntos. Si no hubieran confiado en mí, si no hubieran actuado rápidamente, nada de esto habría sido posible». Una sonrisa de comprensión se extendió por el rostro del rinoceronte. «Eres sabio para ser tan joven. Quizás los leones y el resto de nosotros no somos tan diferentes después de todo». Sara, que había observado todo en silencio, se acercó a Kion. «Has aprendido bien, joven león. El verdadero valor no solo se trata de fuerza o de enfrentar el peligro.
Se trata de unir a otros, de inspirar confianza, de ver más allá de las diferencias cuando es necesario. Kion asintió, sintiendo una nueva comprensión arraigarse en su corazón. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando los restos del puente destruido. El rinoceronte resopló. Lo reconstruimos, por supuesto. ¿Nos ayudarás, león? Sin dudarlo, Kion asintió. Será un honor. Y así, bajo el sol de la tarde, un espectáculo único se desarrolló en la jungla. Un joven león, trabajando codo a codo con animales que en otro tiempo habrían huido de él, reconstruyendo no solo un puente, sino también puentes de entendimiento y respeto mutuo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de oro y púrpura, el nuevo puente estaba terminado. Era más fuerte que el anterior, tejido no solo con materiales, sino con los lazos de la experiencia compartida. Sara se acercó a Kion mientras los otros animales celebraban. Has pasado tu prueba con honores, joven león. Has mostrado que el verdadero valor puede unir, puede inspirar, puede cambiar corazones. Kion miró a su alrededor, a los animales que ahora lo trataban como a un igual, como a un amigo. He aprendido mucho hoy, dijo, sobre el valor, sobre la unidad, sobre mí mismo. La vieja leoparda sonrió. Y aún hay mucho más por aprender. Tu viaje no ha terminado, Kion. De hecho, apenas está comenzando. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Kion se despidió de sus nuevos amigos y siguió a Sara de vuelta a la cascada. Allí, la luciérnaga azul los esperaba, su luz pulsando suavemente en la creciente oscuridad. Has crecido mucho, Kion, dijo el espíritu del baobab. Pero tu mayor desafío aún está por venir. Es hora de que regreses a tu manada y enfrentes tus miedos más profundos. Kion sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación que antes no conocía. Estoy listo, dijo, su voz firme y clara. La luciérnaga revoloteó alrededor de él, dejando un rastro de polvo estelar. Recuerda todo lo que has aprendido, joven león. El valor tiene muchas formas y todas ellas viven ahora dentro de ti. Con un último vistazo a Sara y a la cascada, Kion comenzó su viaje de regreso, su corazón lleno de nuevas experiencias y su mente clara con un propósito renovado. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado de África, Kion sabía que ya no era el mismo león que había salido de su manada tantas lunas atrás. Había enfrentado sus miedos, había aprendido el valor de la compasión y la unidad, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Y ahora, con cada paso que lo acercaba a casa, sentía crecer en su interior una nueva clase de coraje. Un coraje nacido no de la ausencia de miedo, sino de la voluntad de enfrentarlo, de superarlo, de usarlo como combustible para el cambio. El gran baobab se alzaba en el horizonte, un faro en la noche, guiándolo hacia su destino y hacia la prueba final que definiría no solo su futuro, sino el de toda su manada. Kion rugió, un sonido lleno de confianza y propósito que resonó en la sabana. Ya no era un león cobarde, era Kion, el león valiente, y estaba listo para lo que fuera que el destino le deparara. Hace muchos años vivía en Nara, la antigua capital de Japón, un sabio ministro del estado, el príncipe Toyonari Fujiwara. Su esposa era una noble, bondadosa y bella mujer, la princesa Murasaki. Sus familias habían acordado el matrimonio según la costumbre japonesa cuando eran muy jóvenes y habían vivido juntos felizmente desde entonces. Tenían, sin embargo, una causa de gran tristeza, pues no habían tenido ningún hijo.
Esto los hacía muy infelices, pues ambos deseaban ver crecer a un hijo propio que los alegrara durante su vejez, llevara el nombre familiar y observara los ritos ancestrales cuando murieran. El príncipe y su adorable esposa, después de muchas consultas y mucho pensarlo, decidieron hacer una peregrinación al templo de Hase-no-Kwannon, el templo de la diosa de la misericordia en Hase, pues creían, según la bella tradición de su religión, que la madre de la misericordia, Kwannon, respondía a las plegarias de los creyentes de la forma en que necesitaban. Sin duda, después de todos esos años, ella les daría un adorable hijo como respuesta de su peregrinaje especial, pues era la mayor necesidad que tenían en sus vidas. Todo lo demás lo poseían, pero de nada les servía, mientras el lamento de sus corazones no se viera satisfecho. Entonces, el príncipe Toyonari y su esposa fueron al templo de Kwannon, a Hase, y se quedaron allí durante un largo tiempo. Ambos ofrecían diariamente incienso y plegarias a Kwannon, la Madre del Cielo, para que les otorgara el deseo que llenaría sus vidas, y sus oraciones fueron respondidas. Por fin, la princesa Murasaki tuvo una hija, y grande fue la felicidad de su corazón. Al presentar la niña a su marido, ambos decidieron llamarla Hase-hime, Princesa Hase, pues era el regalo que Kwannon les dio en aquel lugar. Ambos la criaron con mucho cuidado y amabilidad, y la niña creció en fuerza y belleza. Cuando la pequeña cumplió los 5 años, su madre enfermó de gravedad, y ningún doctor, por muchos conocimientos que tuviera, pudo salvarla. Un poco antes de expirar, la llamó y, acariciándole gentilmente la cabeza, dijo: «Hase-hime, sabes que no me queda mucho de vida. Aunque muera, tú debes convertirte en una joven bondadosa. Esfuérzate para no dar problemas a tu niñera ni a cualquier otro miembro de la familia. Tal vez tu padre se case de nuevo y alguien ocupará mi lugar como tu madre. En tal caso, no te apenes por mí, sino que debes tratar a la segunda esposa como si fuera tu verdadera madre y ser obediente y cariñosa con ella y con tu padre. Recuerda que cuando crezcas debes ser sumisa ante aquellos superiores a ti y amable con aquellos inferiores. No lo olvides, muero con la esperanza de que crezcas para convertirte en una mujer modélica». Hase-hime escuchó con respeto mientras su madre hablaba y prometió hacer todo lo que le decía. Hay un proverbio que dice: «El alma de los 3 años dura hasta los 100». Y así, Hase-hime creció como su madre había deseado. Se convirtió en una buena y obediente princesita, aunque era demasiado joven como para comprender cuán importante sería la pérdida de su madre para su vida. Poco después de la muerte de su primera esposa, el príncipe Toyonari volvió a casarse con una dama de noble cuna llamada Princesa Terute. Cuán diferente en carácter era, todo lo buena y sabia que había sido la princesa Murasaki, esta mujer lo tenía de cruel y malvada. No amaba para nada a su hijastra y muchas veces era desagradable con la pequeña huérfana. «Esta no es mi hija. Esta no es mi hija», se decía. Pero Hase-hime soportó todos los agravios con paciencia e incluso servía a su madrastra amablemente y obedecía todo lo que decía y nunca le daba ningún problema, justo como la había entrenado su buena madre, de forma que la dama Terute no tenía ningún motivo para quejarse. La pequeña princesita era muy diligente y sus estudios favoritos eran la música y la poesía. Pasaba horas practicando todos los días y su padre hizo que los mejores maestros que pudo encontrar le enseñaran el arte de la caligrafía y del verso, así como a tocar el koto.
A los 12 años podía rasguear las cuerdas de una forma tan hermosa que ella y su madrastra fueron convocadas al palacio para interpretar una pieza ante el emperador. Era el Festival de las Flores de Cerezo, que se celebraba con alegría en la corte. El emperador disfrutaba de la temporada con todo su corazón y ordenó que Hase-Haim tocara el koto ante él y que su madrastra debía acompañarla con la flauta. Ningún súbdito podía ver el sagrado rostro del emperador. Para evitarlo, se sentaba en un pequeño escenario alzado, ante el que se colgaba una cortina de bambú cortado en finas tiras, rodeado de borlas purpúreas. La idea era que su majestad pudiera verlo todo y no ser visto. Hase-Hime era una música habilidosa a pesar de su edad, y a menudo sorprendía a sus maestros con su prodigiosa memoria y su talento. En esa ocasión tan especial lo hizo bien, pero su madrastra, la princesa Terute, que era una mujer indolente y nunca se tomaba la molestia de practicar diariamente, estropeó su acompañamiento y tuvo que pedir a una de las damas de la corte que ocupara su lugar. Esto fue una gran vergüenza, y estaba muy celosa al pensar que había fallado allí donde su hijastra había triunfado, y para empeorar la situación, el emperador mandó muchos regalos hermosos a la pequeña princesa para recompensarla por su actuación en el palacio. Había, además, otra razón para que la princesa Terute odiara a su hijastra, pues había tenido la buena fortuna de dar a luz a un niño, y en lo más profundo de su corazón empezó a pensar: si Hase-Hime no existiera, mi Iyashio tendría todo el amor de su padre, y al no haber aprendido a controlarse, permitió que este malvado pensamiento creciera hasta convertirse en el odioso deseo de quitar la vida a su hijastra. Así, un día pidió en secreto un veneno y lo puso en un vino dulce. Este lo colocó en una botella. En otra similar, vertió uno bueno. Con ocasión del Festival de los Niños del 5 de mayo, Hase-Hime estaba jugando con su hermano pequeño. Todos sus juguetes de guerreros y héroes estaban tirados por el suelo y ella le estaba contando maravillosas historias de cada uno de ellos. Estaban divirtiéndose alegremente y riendo con felicidad con sus sirvientes cuando su madre entró con 2 botellas de vino y unos pasteles deliciosos. «Sois tan buenos y felices», dijo la malvada princesa Terute con una sonrisa, «que os he traído un vino dulce como recompensa. Y aquí tenéis unos pasteles bonitos para mis buenos niños». Y llenó 2 copas de botellas diferentes. Hase-Hime no podía siquiera imaginarse el malvado plan de su madrastra. Cogió una de las copas de vino y dio a su pequeño hermanastro la otra. La malvada mujer había marcado con cuidado la botella envenenada, pero al entrar en la habitación se había puesto nerviosa, y al servir el vino con las prisas, le había dado la copa envenenada a su propio hijo. Se pasó un tiempo observando ansiosa a la pequeña princesa, pero para su sorpresa no tuvo lugar ningún cambio en el rostro de la joven. De repente, el pequeño gritó y se tiró al suelo, doblándose por el dolor. Su madre se acercó a toda prisa, con la precaución de tirar las 2 pequeñas jarras de vino que había llevado a la habitación, y lo levantó. Los sirvientes corrieron en busca del doctor, pero nada pudo salvar al niño. Murió en menos de 1 hora en brazos de su madre. Los doctores no sabían tanto en aquellos lejanos tiempos, y pensaron que el vino le había sentado mal al niño y le había causado las convulsiones por las que había muerto. Así fue castigada la malvada mujer con perder a su propio hijo por haber intentado librarse de su hijastra, pero en lugar de culparse a sí misma, empezó a odiar aún más a Hase-Hime con la amargura y la maldad de su propio corazón, y buscó con ansia cualquier forma de dañarla. No tardaría mucho en encontrar una oportunidad.
Cuando Hase Hime cumplió los 13 años, ya se la consideraba una poetisa importante. Las mujeres del antiguo Japón buscaban ser excelsas en este arte y se tenía en mucha estima a las que lo conseguían. Durante la temporada de lluvias de Nara de aquel año, ocurrían inundaciones cada día, causando daños en la ciudad. El río Tatsuta, que discurría por los terrenos del Palacio Imperial, había crecido hasta el borde, y el rugido de los torrentes de agua corriendo por un cauce tan estrecho molestaba el descanso del emperador día y noche, de tal manera que el resultado fue un serio desorden nervioso. Se mandó un edicto imperial a todos los templos budistas, ordenando a los sacerdotes que ofrendaran continuas plegarias al cielo para detener el ruido de las crecidas. Pero no sirvió de nada. Entonces se comentaba en los círculos de la corte que Hase Hime, la hija del príncipe Toyonari Fujiwara, el segundo ministro de la corte, era la más dotada de las poetisas de la época a pesar de su edad, y sus maestros confirmaron lo que se decía. Hacía mucho, una bella y dotada doncella poetisa había conmovido al cielo al rezar en verso, y había traído la lluvia a una tierra aquejada de una sequía. Al menos eso es lo que decían los antiguos biógrafos de la poetisa Ono no Komachi. Si Hase Hime escribiera un poema y lo ofreciera como plegaria, ¿acaso no podría detener el ruido del río embravecido y así aliviaría la causa de la enfermedad imperial? Con el tiempo, lo que se decía por la corte llegó a oídos del emperador, y éste mandó una orden al ministro, el príncipe Toyonari, con este motivo. Grandes fueron el miedo y el asombro de Hase Hime cuando su padre la mandó llamar y le contó lo que se le pedía. Pesada era, sin duda, la carga que recaía sobre sus jóvenes hombros, pues había de salvar la vida del emperador a través de sus versos. Llegó el día en que su poema estuvo terminado. Estaba escrito en una hoja de papel llena de polvo de oro. Con su padre y sus sirvientes y algunos nobles de la corte, fue a la ribera del rugiente torrente y alzó su corazón hacia el cielo. Leyó el poema que había preparado en voz alta, levantándolo además hacia el cielo con las dos manos. Entonces, algo extraño sucedió ante los ojos de todos los que la rodeaban. Las aguas cesaron su rugir y el río quedó en silencio como respuesta directa a su plegaria. Después de esto, el emperador tardó poco en recuperar la salud. Su majestad estaba muy complacido y mandó llamarla a palacio y la recompensó con el rango de Chinjo, equivalente al de teniente general, para mostrar su agradecimiento. Desde entonces se la llamó Chinjo Hime, princesa teniente general, y fue respetada y amada por todos. Que no estaba feliz por el éxito de Hase Hime, su madrastra. Esta seguía lamentándose por la muerte de su hijo, a pesar de que eran sus manos las que estaban manchadas con su sangre. Lo había matado mientras intentaba envenenar a la princesita, lo que incrementaba la mortificación al verla crecer en poder y honor. El favor imperial que había ganado la princesita y la admiración que la corte le dispensaba encendían en el corazón de su madrastra la hoguera de la envidia y los celos. Muchas fueron las mentiras que dijo a su marido sobre Hase Hime, pero de nada le sirvió. Él no escuchaba ninguna de sus mentiras, diciéndole claramente que estaba equivocada. Por fin, la madrastra, aprovechando la oportunidad que le dio una ausencia de su marido, ordenó a uno de sus ancianos sirvientes que se llevara a la inocente chica a las montañas Ibari, la parte más salvaje del país, y la matara allí. Inventó una horrible historia acerca de la pequeña princesa y dijo que la única forma de evitar que el deshonor cayera sobre la familia era matarla. Katoda, que así se llamaba el viejo vasallo, estaba obligado a obedecer a su señora.
Sin embargo, vio que lo más sabio era fingir obediencia en ausencia del padre de la chica, así que puso a Hase Hime en un palanquín y la acompañó al sitio más solitario que pudo encontrar en ese distrito silvestre. La pobre niña sabía que no serviría de nada protestar ante su desagradable madrastra por sacarla de su casa, así que obedeció sin rechistar. Pero el anciano sirviente sabía que la joven princesa era inocente de todo aquello que su madrastra la había acusado para dar motivo a sus indignantes órdenes, y estaba decidido a salvar su vida. A menos que la matara, no podría volver con su cruel señora, así que decidió quedarse en el bosque. Con la ayuda de algunos campesinos, construyó en poco tiempo una pequeña cabaña y mandó llamar en secreto a su esposa. De tal modo que estos dos buenos ancianos hicieron todo lo que pudieron para cuidar a la desafortunada princesita. Todo el tiempo confió en su padre, sabiendo que en cuanto volviera a casa y viera que no estaba, mandaría a buscarla. El príncipe Toyonari llegó unas semanas después y su esposa le dijo que su hija Hase había hecho una maldad y había huido por temor al castigo. Prácticamente se puso enfermo por la preocupación. Todos los de la casa contaban la misma historia, que Hase Hime había desaparecido repentinamente. Ninguno sabía el por qué o a dónde. Por miedo al escándalo, mantuvo el asunto oculto a la sociedad y buscó en todos los lugares que se le ocurrieron, pero todo fue en vano. Un día, intentando olvidar su terrible preocupación, llamó a todos sus hombres y les dijo que se prepararan para una expedición de caza de varios días a las montañas. Pronto estuvieron preparados, montados a caballo, esperando en la puerta a su señor. Galopó sin descanso y con prisas al distrito de las montañas Ibari, con un gran grupo siguiéndolo. Pronto se alejó mucho del resto y por fin se encontró en un estrecho y pintoresco valle. Miró alrededor y admiró el paisaje, vio una diminuta casa en una de las colinas cercanas y escuchó a una hermosa voz leer. Atenazado por la curiosidad sobre quién estaría estudiando tan diligentemente en un lugar tan solitario, se desmontó y dejó su caballo a su escudero. Se acercó a la colina y avanzó hacia la cabaña. Conforme llegó, aumentó su sorpresa, pues vio que la lectora era una hermosa joven. La cabaña estaba abierta y estaba sentada de cara al paisaje. Escuchando atentamente, vio que leía con mucha devoción las escrituras budistas. Cada vez más curioso, se apresuró hacia la diminuta puerta y entró en el pequeño jardín y levantó la mirada para ver a su hija perdida, Hase Hime. Estaba tan entregada a lo que estaba diciendo que ni escuchó ni vio a su padre hasta que éste habló. «Hase Hime», gritó. «Eres tú, mi Hase Hime». Sorprendida, apenas pudo reconocer a su padre llamándola y por un momento se quedó completamente sin palabras. «Padre, padre, eres tú, padre». Fue todo lo que pudo decir antes de correr hacia él, agarrar su gruesa manga y enterrar su rostro en ella, echándose a llorar. Su padre acarició su cabello oscuro. Le pidió amablemente que le contara todo lo que había sucedido, pero ella solo siguió llorando y se preguntaba si no estaría soñando en realidad. Entonces, el leal sirviente Katoda salió y, echándose al suelo ante su señor, contó la larga historia de maldades, explicándole todo lo que había sucedido y por qué se encontraba su hija en un lugar tan desolado y agreste con solo 2 ancianos sirvientes para cuidarla. La sorpresa del príncipe y su indignación no tuvieron límites. Dejó la cacería y se apresuró a casa con su hija. Uno del grupo galopó delante para informar a la servidumbre de las felices noticias, y la madrastra, al escuchar lo que había ocurrido y temiendo encontrarse con Su,
marido, ahora que había descubierto su maldad, huyó de la casa, volvió en desgracia al hogar de su padre y nunca más se oyó hablar de ella. El anciano sirviente Catoda se vio recompensado con la mayor promoción posible dentro del servicio de su maestro y vivió feliz hasta el fin de sus días, dedicado a su pequeña princesa que nunca olvidó que debía la vida a este vasallo fiel. No la volvió a molestar su malvada madrastra y pasó los días feliz y tranquila con su padre. Como el príncipe Toyonari no tenía ningún hijo, adoptó al menor de uno de los nobles de la corte para ser su heredero y para que se casara con su hija, y en pocos años el matrimonio tuvo lugar. Hase Jaime vivió hasta una buena edad y siempre se dijo que era la señora más sabia, más devota y más bella que nunca hubo en el antiguo linaje del príncipe Toyonari. Tuvo la alegría de presentar a su hijo, el futuro señor de la familia, a su padre justo antes de que éste se retirase de la vida activa. En la actualidad se conserva un trozo de costura en uno de los templos budistas de Kioto. Es un hermoso tapiz con la figura de Buda bordado con hilos de seda de loto. Se dice que esto lo hizo a mano la bondadosa princesa Hase.